Estudiantes, bienvenidos al segundo trimestre. Iniciamos el primer parcial el día de hoy, 19 de octubre del 2020. El objetivo, valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. El día de hoy iniciamos la unidad número 4, Grecia, la cuna de Occidente. En este capítulo, como ustedes ven, revisamos el origen de Grecia, pues los antecedentes de la antigua Grecia se sitúan territorialmente en la isla de Creta y en la península de Peloponeso, en el extremo sur de la península balcánica, donde se desarrollaron dos civilizaciones ricas y prósperas, la civilización cretense y la civilización micénica. Lo más importante en la civilización cretense tenemos que fue en la isla de Creta entre los años 2600 a.C. y 1450 a.C. Floreció la civilización cretense o minoica. La base económica de los cretenses era la agricultura y la ganadería. También impulsaron un comercio marítimo muy activo con otros pueblos del Mediterráneo gracias a su importante flota. Intercambiaban productos agrícolas y manufacturas artísticas principalmente por metales. En la civilización micénica estamos destacando que hacia el año 2000 a.C. se produjo una violenta invasión de los pueblos arqueos, procedentes de la actual Ucrania, que se asentaron en la península de Peloponeso. Bajo el dominio de este pueblo hasta el año 1600 a.C. surgió la civilización micénica. Esta sociedad estaba dirigida por la nobleza guerrera, que usaba armas de bronce y veloces carros de guerra tirados por caballos. Su base económica era la agricultura y la ganadería. También comerciaron en el mar Egeo, fundaron colonias en Asia Menor y llegaron hasta la península ibérica. Casi todas las culturas que hemos revisado vemos que su principal base económica es la agricultura. En cuanto al origen de las polis, tenemos que la civilización griega nació en la ribera de los mares Egeo y Jónico, en la península balcánica, una zona montañosa con escasas tierras cultivables, cortas, recortadas y numerosas islas. Este marco geográfico favoreció la formación de una civilización organizada en ciudades independientes llamadas polis. ¿Cómo eran las polis? Eran ciudades-estado independientes, cada una tenía un gobierno, leyes, ejército, flota, moneda propias. Surgieron a partir del año 800 a.C. en la denominada época arcaica. Aquí vemos también algunos conceptos sobre la estructura de las polis griegas, como es acrópolis, ágora, muralla. Dentro de sus orígenes tenemos la influencia geográfica que nace la Grecia actual, añadiendo al sur de la península balcánica islas costas bañadas por el mar Egeo. Esta situación favoreció la comunicación con el Mediterráneo y su posterior expansión. El relieve de esta zona es montañoso, con valles difíciles de comunicar y costas recortadas. En cuanto a las diferencias entre Esparta y Atenas, observamos en Esparta, al ser de los hijos guerreros espartanos, los ancianos examinaban al recién nacido y lo evaluaban si servía como guerrero, en tanto que Atenas el hombre perfecto debía ser hermoso en lo físico y en lo moral. Desde los 7 hasta los 18 años la instrucción en el gimnasio, y en Atenas de los 7 años los niños ingresaban a las escuelas gramaticales donde se les enseñaba a leer, escribir y a contar. En esta civilización se caracteriza
en cuanto a que su valor era cultivar su belleza. De ahí se dice cuando uno ve una persona que es muy simpática físicamente, en su rostro o en su físico, se dice que parecen dioses griegos, porque ellos son realmente los que inventaron el gimnasio. De aquí nace el valor del cultivar la belleza. En cuanto a sus valores más comunes, tenemos en el ADE, se conservó la lengua, la religión y las fiestas panhelénicas. En cuanto a la democracia ateniense, encontramos aquí, como vieron, dos tipos de polis, que luego de las guerras médicas, Atenas logró un esplendor político motivado por las transformaciones sociales económicas. En este contexto se desarrolló la democracia que alcanzó su forma más o menos definitiva gracias al general político Pericles. El principio de la igualdad que disfrutaban los ciudadanos libres de Atenas tenía el inconveniente de absorber casi todo el tiempo de los hombres libres participantes de la asamblea, impidiéndoles desempeñar sus oficios de manera que les proporcionaran los recursos para satisfacer sus necesidades. Como una manera de remediar este problema, la democracia ateniense dictaminó ciertas medidas para impedir que aquellos ciudadanos de menores recursos se empobrecieran. La concesión de salarios a los funcionarios públicos, buscar y proporcionar trabajos a los ciudadanos pobres, otorgar tierras a los campesinos desposeídos, la asistencia pública para los inválidos, huérfanos e indigentes. Dentro de las limitaciones de la democracia tenemos que estaban excluidas las mujeres, pues eran relegadas a labores domésticas. La exclusión y la desigualdad a los extranjeros no tenían derecho a la ciudadanía, pero sí a enrolarse en el ejército en caso de guerra. La exclusión y desigualdad en personas esclavizadas, porque eran prisioneros de guerra, sus hijos no tenían derecho a nada y trabajaban para el ejército, propietarios y agrícolas. En cuanto a la mujer en Atenas y en Esparta, tenemos que la mujer ateniense en la polis, la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos, siempre volvió bajo la tutoría de un hombre dependiendo de la edad, su padre, su esposo, sus hijos, si enviudaba. En cuanto al matrimonio, pues el rol tuvo la mujer en Atenas fue el de madre y esposa. Para ellos se casaba entre los 15 y 18 años de edad y concebía hijos que pudieran heredar los bienes del padre. Este matrimonio consistía en un contrato entre las familias del esposo y de la esposa. La ceremonia era privada, sin asistencia de ningún funcionario, por lo que no quedaba documento registrado para la ciudad. En caso de infidelidad, aunque en la práctica sí hubo casos contrarios, solo al esposo le estaba permitido solicitar el divorcio. En cuanto a la ciudad, los extranjeros pagaban la mitad de impuestos que los hombres, los más pobres acababan como prostitutas, las más educadas se convertían en cortesanas de los hombres ricos. Vemos que la mujer espartana, a diferencia de las demás polis griegas, las espartanas tenían mayor libertad y autonomía. Podían dedicarse al comercio y a las artes. La vestimenta de las jóvenes espartanas era muy ligera, dejada al descubierto gran parte de sus piernas, quizás para lograr mayor movilidad. Por eso las demás polis consideraban indecorosas a las espartanas. En cuanto a las mujeres que se destacaban en esta cultura, una de ellas fue Hipatia de Alejandría, que junto con Teano fue una de las pioneras de las matemáticas, de las que se tiene certeza histórica, era la hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría. Ella fue inventora, escribió sobre geometría, álgebra, astronomía, mejoró el diseño de astrolabios, inventó un densímetro. También fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría. Ahí impartió clases de matemáticas, filosofía neoplatónica. Una de sus frases más famosas es:
Conserva celosamente tu derecho a reflexionar porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Otras de las mujeres que se destacaron fue Diotima de Mantinea, Teano de Crotona, Aspasia de Mileto y Safo de Lesbos. La vida cotidiana. Aquí, como observamos, esta cultura usaba vestidos largos, tanto hombres como mujeres. Sus túnicas eran de lana y lino. En el invierno se abrigaban con un manto o chal de lana que se recogían sobre el hombro izquierdo. El zapato más común eran las sandalias. Esta cultura, como ya dijimos, se conserva, se recuerda y valorizaban mucho la belleza, eran muy elegantes. De aquí también tenemos la costumbre de usar el chal cuando hace frío en nuestra ciudad. Son realmente los que originaron lo que se llama moda. Las frases estudiar sin deseo arruina la memoria y no tiene nada que absorba. Esta frase la hizo Leonardo da Vinci. Dentro de los videos que les dejo para reforzar el día de hoy es qué aportaron los griegos al mundo actual. Recuerden que empezamos nuevamente con deberes, actividades y lecciones. Estudien todas las asignaturas, no dejen acumular la materia. Les deseo una bendecida tarde a todos.